Buenas. Bueno, este es el segundo video de la misma clase. Recuerden que en el primero ustedes pudieron ver algún poquito de teoría y conceptos sobre la primera ley de Newton. Y ahora voy a jugar un rato con un simulador que igual se los voy a compartir para que si alguno tiene la posibilidad de ingresar con una compu pueda jugar el mismo. Pero mientras tanto les grabo algunas cositas que voy a hacer yo acá, ¿sí? Fíjense que hay un carrito que tiene caramelos en su interior, como para hacer un dibujito, nada más que eso. Acá puse, hay un título que dice suma de fuerzas igual cero. Ahí me va a ir mostrando las fuerzas que hay de un lado del otro. El carrito está sujeto a una soga que va por un lado para el otro y hay personas que yo las puedo agarrar y acomodar en esa soga para que comiencen a tirar y el carrito se mueva o no se mueva, ¿sí? Entonces fíjense que lo primero que voy a hacer es voy a agarrar un carrito celeste, una persona celeste, lo voy a poner ahí y fíjense que me cambió lo que estaba acá, ¿sí? La suma de fuerzas me da 50 newton para la izquierda y la fuerza para la izquierda me da 50 newton. Si yo agarro otra persona chiquitita, que también claramente tiene que tener 50 newton porque es del mismo tamaño, se supone, me va a dar un total de 100 newton para la izquierda y 100 newton de la suma para la izquierda. Ahora voy a agregar una persona roja a la derecha del carrito que tiene también de 50, o sea, la misma altura que la otra. Y fíjense cómo la suma de las fuerzas me quedó 50 y la totalidad de las fuerzas que hay para un lado y para el otro me está diciendo que hacia la izquierda tengo 100 y hacia la derecha tengo 50. Entonces, voy a quitar estas cosas, ¿sí? Voy a sacarlo, fíjense que se me desapareció acá inicio que estaba en verde y voy a agregar el primero. Ahí me quedó 50 en la suma, 50 para la izquierda. Hay una sola, o sea 50 de la izquierda me da 50 la suma total. Eso quiere decir que no están en equilibrio, ¿sí? Recuerden que para que estén en equilibrio y estemos en la primera ley de Newton, era necesario que la suma de las fuerzas me dé cero. Entonces, para que la suma de las fuerzas me dé cero, yo tengo que agregar sí o sí una persona de este lado. Y fíjense que acá tengo ahora 50 newton para allá, 50 newton para aquel lado, y la suma, que es lo que está acá arriba, me da cero. Bien, y me apareció este botón que dice inicio en color verde. Es decir, que si yo aprieto acá, ambos empiezan a jalar para el lado correspondiente y no se mueve para ningún lado. El carrito que está en el medio. Voy a poner pausa, ¿sí? Vamos a reiniciarlo, que se ponga en su posición vertical común. Voy a agregar una persona de 100, de 50 más del lado derecho, me hace un total de 100, y ahí hay una suma de fuerzas que ya no vale 0. Voy a quitar a este, fíjense que cómo se van a acomodar las flechas, y voy a poner una persona más grande, que tiene 100 también. Fíjense que esa persona que es un poco más alta tiene 100 para un lado y hay dos personas para el otro. O sea que, si bien hay una persona al lado izquierdo y hay dos personas al lado derecho, como las personas del lado derecho hacen la mitad de la fuerza que la que está del lado izquierdo, o sea que la persona celeste, la suma de las fuerzas me sigue dando cero. Si yo aprieto inicio, no se mueve. Y ahí estamos otra vez en la regla del equilibrio. Es decir, que no es necesario que haya la misma cantidad de personas de un lado que del otro, sino que lo que habla las leyes de Newton, y en este caso la primera ley de Newton, es que lo que mide el movimiento de un cuerpo es con cuánta fuerza se está jalando para un lado o para el otro. Esas fuerzas pueden ser a veces de contacto, como en este caso, están en contacto, y a veces también pueden ser fuerzas a distancia, como un campo eléctrico, un campo magnético, o el viento. Si bien el viento pareciera como que esa distancia, en realidad las partículas del aire golpean contra algo y también estaría estando en contacto. Pero bueno, se puede entender de alguna manera, ¿sí? Vamos a volver a reiniciar la situación para que estén en su posición horizontal. Y voy a hacer un ejemplo en donde no estén en equilibrio. Recuerden que la primera ley de Newton me decía que estaban en equilibrio. Bien, y entonces comienzo y fíjense cómo se empieza a mover lentamente para el lado donde hay mayor cantidad de fuerza. Ahí es lo que estaríamos en la segunda ley de Newton. Bien, y voy a hacer un caso, voy a poner también un relojito de rapidez. Voy a reiniciar la situación y vamos a ver cómo en la segunda ley de Newton, cuando hay una diferencia, cuando esa suma de fuerzas no me da cero, empieza a aumentar la rapidez del carrito. Y fíjese que acá hay un relojito y una flechita naranja roja que es la que va midiendo la rapidez. Entonces, cuando yo ponga inicio,
como esta persona roja está haciendo fuerza, la rapidez tiene que empezar a aumentar paulatinamente. O sea, de alguna forma pequeña va a ir aumentando. Y fíjense cómo, mientras va tirando, se va moviendo. Bien. Pero yo les dije hace un ratito, y voy a ponerlo acá en pausa, quiero que llegue hasta ahí, vamos a intentar hacer que se agreguen 100 de este lado, ¿sí? Que se empiece a mover. Fíjense que ahí se está frenando porque este lo empezó a frenar un poquito y llegó hasta el final, dice ganan los rojos. Pero vamos a reiniciarlo, ¿sí? Vamos a sacar a esta persona, vamos que se empieza a mover despacio, vamos a poner pausa y ahí voy a poner a la persona que tiene mayor fuerza de ese lado. Se va a empezar a frenar, ¿sí? Fíjense que se empieza a frenar, ¿ven? Y después vuelve a ir para aquel lado porque la suma de las fuerzas va para allá. Recuerden que ahí estamos haciendo segunda ley de Newton. Pero ahora quiero agregar una segunda persona de color rojo de este lado para que podamos ver que como están en equilibrio las fuerzas, pero ya se está moviendo porque hay rapidez, que ya está la rapidez, lo que debería pasar es que no aumente más. Fíjense que no cambia más la rapidez de la flechita, ¿sí? La aguja no se movió ni para arriba ni para abajo hasta que llegó al final. ¿Qué estoy mostrando en ese caso? Vamos a hacerlo de nuevo. Si están así, quietos, la suma de las fuerzas es cero. La primera ley de Newton decía que si el objeto estaba en reposo, permanecerá en reposo. Entonces, inicio. Como la suma da cero, estaba en reposo, continúa en reposo, no se mueve. Bien, pausa. Vamos a sacar a uno de este para que se empiece a mover. Ahí se empezó a mover. Fíjense que ahí aumentó la velocidad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a agregar a esta persona de nuevo para que vuelva a dar 0. Y ahora ya sabemos que cuando yo vuelva a poner inicio, como no reinicié, va a continuar su movimiento. Pero como tiene rapidez, ¿sí? No está en reposo, acá está en pausa todo, por eso pareciera que está en reposo. Hay una rapidez acá en el relojito. Fíjense que también la primera ley decía que si estaba en reposo, continuaba en reposo. Y si se estaba moviendo, continuaba moviéndose a la misma rapidez. Entonces cuando yo ponga inicio, se va a seguir moviendo para aquel lado porque es como venía, pero ahora la rapidez no tiene que cambiar. Entonces pongo inicio y fíjense que la aguja del relojito de rapidez se mantiene siempre en el mismo lugar. Eso es lo que pasa cuando la suma de las fuerzas me da 0. ¿Sí? En cuanto lo cambie, tira para aquel lado, primero se frenó y después arranca a subir de nuevo. Fíjense, ahí está subiendo otra vez. Ahora, si yo agrego otra persona de este lado, ahí tengo 50, vamos a intentar que se nivele, 0, ¿qué va a suceder con la rapidez? Va a seguir siempre igual. Entonces fíjense que ahí no cambia nada, sigue siempre en el mismo valor. Hasta que llega y golpea en el toque y ahí te dice que ganaron los rojos. Bueno, esto es un simulador de física creado por la Universidad de Colorado. La verdad que es un recurso muy interesante que nos gusta mucho a los profes de física utilizarlo y se lo quería compartir con ustedes para que vean también qué es lo que sucede algo más simulado, ¿sí? No tanta imaginación. Bueno, espero que se haya entendido. Les mando un saludo grande y cualquier cosita saben dónde encontrarnos.